jurídica. ¿Y cuál es el tema que vamos a abordar con él? Pues la remisión tributaria. Bienvenido, abogado Ríos, a su espacio, Voces y Opiniones. Diana y Francia estamos por acá de este lado del panel. Hola, ¿qué tal Diana? Francia, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que este día sea provechoso para hablar un poco de la remisión. Correcto, sí. De hecho, bueno, para que la ciudadanía, nuestros oyentes que nos están escuchando, cuando hablamos de remisión, estamos hablando de condonación de deuda, de intereses, multas y recargos, ¿es correcto? Así es, sí, la remisión es una figura jurídica muy interesante porque es parte de lo que se entienden los elementos de la obligación tributaria. Nosotros tenemos un principio de reserva de ley que establece que los elementos de la obligación tributaria, sujeto activo, sujeto pasivo, em, cuantía, base imponible y finalmente la liquidación deben estar regladas dentro de la ley, pero así también lo que implica la eliminación, derogación o modificación de la obligación tributaria, es decir, los tributos, como también se puede dar a través del perdón de las obligaciones tributarias que se da en la figura de la remisión. Entonces, en teoría, lo que podría hacer el legislativo a través de una ley que siempre tiene que ser por iniciativa del presidente, puede ser de perdonar todos los impuestos. Sin embargo, no se da de esa forma, sino más bien se lo utiliza como un mecanismo de recaudación para el servicio de rentas internas. Entonces, se ofrece de cierta forma algo y se da algo a cambio. En este caso, implica el pago del capital de los impuestos que se deben al servicio de rentas internas respecto a esta ley en particular y se perdonan los intereses, las multas y recargos y actualmente también se señala que se perdonan incluso las costas, por ejemplo, de procesos coactivos. Ah, qué interesante. Es básicamente un ganar-ganar. Es incentivar a los contribuyentes a hacer un pago, pero sin intereses, y ese es el beneficio que reciben. ¿Quiénes Así es, estarían, esa es la idea. quiénes estarían beneficiados de eso? ¿Las personas naturales o también las personas jurídicas, las empresas? Todos los contribuyentes que adeudan obligaciones ante el servicio de rentas internas. Es decir, bueno, hay reglas específicas en este caso para esta remisión. Una de ellas es de que solamente los impuestos que se han generado hasta diciembre del 2024. Eso quiere decir que si el hecho generador es, por ejemplo, generé renta hasta el 20, perdón, hizo una transferencia de IVA hasta el 2024, eso se incluye. Y en particular se establece una excepción a esa regla que establece esta ley. Y es que ya el impuesto a la renta del 2024 no se puede incluir. Entonces, digamos, puede haber contribuyentes que deben impuestos vehiculares que se generaron hasta diciembre del 2024, ellos pueden pagar y ahorrarse los intereses, así como puede haber grandes compañías que tienen auditorías tributarias millonarias, cuyo hecho generador es el impuesto a la renta del 2023, que pueden en este momento pagar el capital y ahorrarse los intereses, las multas y el recargo. ¿Y quiénes podrían acceder? O sea, esa fue su pregunta, pero ¿cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio de la remisión? Ya, es interesante porque anteriormente había varias limitaciones para poder acceder a la remisión. Entre ellas que, por ejemplo, si es que tienes un juicio, tenías que desistir de ese juicio, que tenías que realizar el pago dentro de un periodo de 60 a 90 días, se ha dado históricamente, que no podían ser impuestos retenidos o percibidos, porque, por ejemplo, cuando un contribuyente retiene un impuesto, no le pertenece al contribuyente, tiene que virarse y dárselo al servicio de rentas internas, que no se podría, por ejemplo, pagar y luego demandar la devolución del pago como un pago indebido, todo eso se eliminaba en este caso. De hecho, en la última remisión incluso se estableció como una limitante de que no podían acogerse a la remisión, pues ni el presidente de la República ni sus parientes hasta cierto grado de consanguinidad, eso también se eliminó, entonces es una remisión completamente abierta. Si eres un contribuyente, si debes al servicio de rentas internas, si la obligación no es el impuesto a la renta del 2024 y son obligaciones generadas hasta diciembre del 2024, salvo ese impuesto a la renta, entonces te puedes acoger a la remisión. Ahora, la Administración Tributaria se emitió una circular hace 2 días en donde establecía ciertas limitaciones adicionales. Por ejemplo, señala de que no pueden ser sanciones pecuniarias productos de procesos sancionatorios, naturalmente porque ahí no hay el pago de ningún tipo de interés. Ahora, ¿este proceso es nuevo o quizás tiene algunas características que antes no hayan existido, pero no es nuevo en su totalidad?
Ya, no es nuevo en absoluto. Y aquí esta es una pregunta muy importante porque se entiende, digamos, en la dogmática tributaria que no debería haber una remisión más allá, en menos de 5 a 6 años. Entonces, no puede haber una revisión dentro de 4 años, dentro de 2 años, debería ser dentro de 5 a 6 años o más porque genera un decaimiento en la cultura tributaria. La cultura tributaria implica este sentir de pues confianza que tiene el contribuyente con el Estado, de que paga de manera voluntaria, de que el Estado toma esos recursos y los invierte en donde deben ser, de que los puede palpablemente ver, entonces gustosamente paga, ¿sí? Y si es que hay remisiones de manera muy seguida, eso genera de que ciertos contribuyentes utilicen esto como estrategia. Por ejemplo, podrían hacer una retención y no pagársela a la administración tributaria, que no es dinero de ellos, utilizar ese valor y eventualmente pagársela a la administración. O puede haber ciertos contribuyentes que dicen, sabes que yo no tengo el pago del impuesto a la renta el día de hoy. O yo tengo estrategias de tributación agresiva y cuando venga la auditoría no la voy a pagar porque me voy a aguantar hasta que venga una remisión. Entonces, en el Ecuador, cada presidente de la República desde el año 2016 ha establecido una remisión. Entonces, han sido 4 años. Y en particular, esta remisión se ha dado dentro de un año y medio, porque solamente hace un año y medio ya hubo una remisión que tenía digamos, la misma oferta en términos políticos, que iba a permitir a ciertos contribuyentes que estaban atrasados ponerse al día, que iba a aliviar de cierta forma a su economía, porque les iba a permitir pagar de una forma fácil ya que se pueden hacer pagos parciales. Y al final, si es que ya hubo una revisión hace un año y medio, se entiende que todo eso ya debió haberse liquidado en su momento, hubo reglón y cuenta nueva y estamos nuevamente en un año y medio después con una nueva revisión. Entonces, detrás parece que de fondo en realidad es la forma más fácil para las administraciones tributarias para recaudar. Llegan y ven un cajón vacío y dicen, ¿sabes qué? Se me hace muy difícil una planificación de auditoría, seleccionar a los contribuyentes verdaderamente riesgosos, hagamos una revisión. Pero eso al final deteriora la cultura tributaria. Entonces eso es importante tener en cuenta. ¿Y cómo, no, sí, No, sí. está bien. Continúa. ¿Cómo calificaría usted esta incorporación de la remisión dentro de la Ley de Integridad Pública? ¿Es positivo o esto de alguna forma sí socava la iniciativa de poder recaudar por parte de los contribuyentes? Porque según sus palabras, la cultura tributaria se vería afectada. Bueno, el tema al que me refiero de la cultura tributaria es no solamente está dentro de la dogmática, sino que también es un hecho. Ahora, dentro de eso también es una oportunidad para ciertos contribuyentes que de pronto, en el periodo que vino hasta acá, ellos de pronto tuvieron de buena fe la intención de pelear una glosa y la perdieron. Fueron a un proceso de mediación con la administración tributaria y no se dio. De buena fe trataron de justificar sus asuntos dentro de un juicio y perdieron. Bueno, esta es la oportunidad para poder saldar esos asuntos con la administración tributaria y obtener una especie de ahorro. Algo interesante también aquí, hablando de esas partes que sí son beneficiosas para ciertos contribuyentes, es de que se elimina también otra limitante, bueno, que no estaba en la remisión que vino anteriormente, y es que se puedan hacer pagos parciales, porque mucho antes la remisión era págame ahora 100% y te acoges a la remisión, pero ahora tenemos un periodo de 6 meses, es decir, hasta diciembre del 2025 en el que se puede ir pagando de a poco, e incluso si no se llega a pagar completamente la obligación, el impuesto, respecto de la proporción que se hayan realizado los pagos parciales, hay la remisión de los intereses, multas y recargos. También hay un punto adicional que es que si es que se realizaron pagos parciales antes de que haya entrado en vigencia esta nueva disposición sobre la remisión, se entiende que esto se abona al capital. Es decir, digamos que se realice un pago, hay una obligación de $300.000 y anteriormente dentro de una glosa dijimos, sabes que estas de aquí no se van a poder justificar, paguemos los $200.000 más los intereses, multas y recargos. Como el capital de 200.000 está saldado, hubo un adicional de intereses, multas y recargos. Hoy se entiende que la administración tributaria, esos adicionales de intereses, multas y recargos, los imputa al capital faltante de $100.000 y entonces al contribuyente solamente le toca pagar la diferencia del capital para continuar remitiéndose respecto del resto de los intereses, multas y recargos. Entonces, tiene sus beneficios,
tiene sus contras, pero yo creo que en una visión macro no es bueno para el país que haya una revisión en tan poco tiempo. Son las 7:59 y estamos en diálogo con el abogado Alfonso Ríos hablando de la remisión tributaria o quizás en otras palabras más sencillas, la condonación de deudas de parte del Servicio de Rentas Internas. Y bueno, haciendo un poco este ejercicio matemático, por así decirlo, en cuanto al ganar y perder, ¿cuál sería el costo que tendría el Estado en general de no recibir el pago de las deudas en su totalidad? Cuando eso sucede, ¿hacia dónde tiene que buscar? Porque igual es un dinero que en algún momento pues se lo contempla dentro de un presupuesto, ¿no? Pero generalmente, ¿qué es lo que pasa cuando no se recibe el pago de una deuda completa? Esa es una excelente pregunta. Mire, aquí hay algo importante que hay que tener en cuenta. Bueno, el Estado dice en este momento que supuestamente va a recaudar 100 millones de dólares. Hay que ver si al final cumple con esa deuda. Y se entiende que lo que se está pagando en realidad es el impuesto que se debe al Estado. Por eso se perdonan las obligaciones accesorias que son los intereses y recargos. Los intereses y recargos más bien son como una medida disuasiva. Si es que tú no pagas en el momento, se te van a generar intereses. Si es que tú generas de que te hagamos una auditoría tributaria, pues tienes un recargo adicional del 20% del capital para que te evites la auditoría y pagues en su momento. Entonces, de pronto no se pierde un costo, pero sí deja de formar parte de la cartera que el SRI ha estimado recuperar, pero no está perdiendo el impuesto en sí. Ahora, ¿qué sucede que viene de la mano de esta remisión? Por eso me parece muy interesante. Siempre vienen las contribuciones. Así como ha habido remisiones en el 97, pero también desde el 2016, y cada presidente desde entonces, han venido ciertas contribuciones que están, pues, tapadas con el nombre de contribución, que en el fondo es un impuesto y en general es un impuesto que recae sobre los ingresos del contribuyente y ahí es de donde se viene a recaudar también pues el vacío o el hueco en la caja fiscal. Así que tengamos cuidado de que de pronto en una nueva ley de urgencia económica o una nueva en materia económica o una nueva reforma tributaria venga una nueva contribución. Y en este caso, como viene de la mano de que cada presidencia trae una contribución, en esta ya tuvimos una contribución y puede que se venga una nueva contribución, pero hay que ver. Así es. Bueno, hay que aprovechar entonces este beneficio que nos está dando el Pleno Legislativo a través de la Ley de Integridad Pública y el SRI, así que hay que aprovechar este beneficio para evitarnos las multas y los costos adicionales de nuestras Eso sí, ya obligaciones está. tributarias. Así es. Le queremos agradecer mucho, abogado. Sabemos que tiene audiencia, mucha suerte Sí. y que tenga un excelente día. Muchas Muchas gracias, gracias. abogado Que pasen bien. Alfonso. Buen día. Son las 8:00 con